pulmonar básica. Mi nombre es Alfredo, tengo 40 años, viví toda la vida en la isla, hace unos años que me mudé, pero cerca. Siempre estoy viniendo a la isla por trabajo y es una vida totalmente distinta a la ciudad, ¿no? Nada que ver el mover de que es en la ciudad con la isla, es tranquilo. Me dedico a muchas actividades, electricidad, albañil, no tengo un oficio, digamos, fijo. La verdad que he hecho de todo un poco, ¿no? Trabajos insólitos de repente, ¿no? Que nunca pensé que iba a hacer. Pero me gusta la aventura. La verdad me gusta aprender muchas cosas. Por ejemplo, este curso de primeros auxilios para mí es muy valioso. Me hubiese gustado seguir una carrera secundaria, universitaria, pero no tuve esa suerte. Entonces, todo lo que me viene a la mano, la posibilidad, trato de aprovecharlo, ¿no? Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Vamos a hablar ahora de picaduras. Y vamos a tener picaduras por escorpiones o alacranes, por abejas y por avispas. Vamos a explayarnos un poquito más en qué son los escorpiones y cómo actúan. Los escorpiones, en la Argentina, hay casi una única especie con importancia médico-sanitaria, que es la Titius trivitatus. Un nombre medio raro, pero es así. Es un bicho es color castaño claro y tiene la característica de que tiene tres franjas o rayas longitudinales un poco más oscuras en el lomo, la cola articulada y en la punta termina con un aguijón. Bueno, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lugares extradomiciliarios, por ejemplo, en el campo, en el ámbito rural, debajo de piedras, por ejemplo, o debajo de un tronco, en matorrales, pero se han adaptado muy bien a los ámbitos urbanos y podemos encontrarlos, por ejemplo, en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba. O sea, los estamos encontrando también en ámbitos urbanos. ¿Y dónde los encontramos en ámbitos urbanos? Adentro de las casas. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en lugares oscuros, atrás de un aparador, de un armario, y muchas veces con el peligro que implica que se pueda meter adentro de un zapato, adentro de la cama, que esté en un ropero. Entonces, es una situación peligrosa. En los niños, inclusive puede generar una respuesta exagerada que puede llevar a convulsiones, puede ser complicado. Por lo general, lo que vamos a tener es un dolor de intensidad variable, enrojecimiento y una hinchazón en el lugar del aguijonamiento, donde el escorpión clavó el aguijón. Y el veneno del escorpión, del alacrán, lo que tiene es una acción en el sistema nervioso. Entonces puede provocar, por ejemplo, lagrimeo, sudoración, náuseas, vómitos. Por ejemplo, tenemos un niño que ha sido picado por un alacrán o un escorpión y que comienza con este tipo de síntomas, tenemos que trasladarlo inmediatamente a un centro de salud. Pero como primeros auxilios, antes lo que podemos hacer es, primero, despojarlo rápidamente de elementos, como dijimos antes, por ejemplo, anillos, relojes, pulseras, tanto puede ser en los brazos como puede ser en las piernas. Entonces, despojarlo rápidamente de todo ese tipo de elementos que le puedan llegar a hacer una compresión cuando se empieza a hinchar e inflamar. Repasando lo que vimos, la picadura de escorpión afecta al sistema nervioso. Ante este tipo de picaduras se debe despojar a la persona de anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos, tranquilizarla y ponerla de costado en posición de recuperación, controlar la respiración cada 10 minutos. El miembro se debe mantener inmovilizado y elevado y trasladar a la persona rápidamente al centro asistencial. Prevención en caso de mordeduras, de víboras y arañas. Pedir consejo local sobre la posible presencia de serpientes, arañas y escorpiones venenosos en la zona. Si se duerme a la intemperie, se debe examinar ropa y calzado para comprobar si hay serpientes. Evitar andar descalzo, con hojotas o sandalias abiertas en terrenos donde puede haber animales venenosos. Evitar levantar piedras, meter la mano en matorrales o en lugares donde puedan encontrarse estos animales. Vamos a hablar un poquito de abejas y avispas. Generalmente los incidentes con este tipo de insectos, las abejas y las avispas, van a ocurrir en verano, en primavera, cuando las plantas están floreciendo, cuando hay más polen y las abejas
y las avispas van donde está el polen. ¿Alguna vez a alguno lo ha picado una abeja o una avispa? Sí, en la cara, en la mano, que es lo más frecuente de la picadura. Exacto, que son las zonas expuestas del cuerpo, ¿sí? En los brazos, puede ser en las piernas. Cuando me picó lo que sentiste? sentí un ardor profundo y algo como que inmediatamente se me hinchaba. Exactamente, lo que se forma es como una pápula, ¿está bien? Que es como una formación sobrelevada de la piel rojiza y que es una sensación quemante, con mucho dolor. Pero el problema viene cuando nosotros ya fuimos picados una vez por una abeja o una avispa. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos, nuestro cuerpo está sensibilizado al veneno de este tipo de insectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya estamos sensibilizados, podemos tener una reacción alérgica desmesurada, y eso puede, digamos, podemos llegar a perder la vida. ¿Quiénes son más frecuentemente que ocurra esto? Los niños. Y voy a contarles una cosa. El aguijón de la avispa es distinto que el de la abeja. El aguijón de la avispa es liso como una aguja. El aguijón de la abeja tiene un borde como aserruchado, como si fuera un serrucho. Entonces, cuando la abeja pica, al querer salir, desprende como una bolsita, que esa bolsita es la que tiene el veneno. Y el aguijón queda clavado y por eso la abeja después muere, cosa que no pasa con la avispa. Entonces nosotros, como primeros auxilios, ¿qué vamos a hacer ante una picadura de una abeja o una avispa? Tranquilizar a la víctima. Claro, muy bien. En principio, sobre todo si es un chico, tranquilizarlo. Se va a estar muy asustado y le va a doler, es un dolor quemante, un dolor intenso. Y bueno, primero tranquilizarlo. Después tomamos una tarjeta plástica, un pedazo de papel o de cartón o algún objeto similar y haciendo tipo palanca sacamos el aguijón. ¿Por qué no sacarlo con pinza ni con los dedos? Porque si es de abeja, tiene esa bolsita o ese saco con veneno, que si nosotros lo apretamos para querer sacar el aguijón, vamos a introducir más veneno adentro. Pero si esa persona, sobre todo los chicos, comienzan con algún tipo de síntomas, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, malestar general, o por ejemplo, que tengan algún tipo de síntomas, por ejemplo, de asfixia, que le empieza a faltar el aire, que se sienta que se ahogan, rápidamente, inmediatamente hay que ir a un centro asistencial. Repasando lo que vimos. Las picaduras de abeja y avispa presentan como riesgo la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica que requerirá asistencia médica para controlarla. Ante estas picaduras se debe quitar el aguijón raspándolo hacia afuera con el borde de una tarjeta plástica o similar. Lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Sobre la picadura, aplicar hielo envuelto en un trozo de tela durante 10 minutos. Retirar y repetir el proceso. Hoy en Primeros Auxilios, mordeduras, picaduras e intoxicaciones. Vamos a definir un poco qué es una intoxicación o un envenenamiento. Bueno, es la exposición a una sustancia dañina, ni más ni menos que eso, una sustancia tóxica, que puede tener diferentes vías de ingreso. Por ejemplo, vía de contacto, por la piel, vía digestiva o vía inhalatoria. Son muy importantes los primeros auxilios en las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente le podemos salvar la vida a una persona. ¿Y qué causas conocen ustedes de envenenamientos o intoxicaciones por alguna sustancia? ¿Los insecticidas pueden causar eso? ¿Lo mata mosquito, todo eso? Claro, exactamente. Los insecticidas, los plaguicidas, son muy frecuentes. La intoxicación por monóxido de carbono puede ser. ¿Y qué otras causas recuerdan así rápidamente de intoxicaciones? Medicamentos pueden ser, una sobredosis de aspirina. Claro, por ejemplo, aspirina, que es muy frecuente que haya en una casa. Otras causas, por ejemplo, pintura. ¿Los alimentos también? Muy bien, los alimentos pueden generar una intoxicación. Entonces, los síntomas, una lista larguísima e inmensa. Náuseas, vómitos, mareos, fiebre, malestar general, alteración del estado de las pupilas, alteraciones del estado de la conciencia, por ejemplo, convulsiones, alteraciones en la marcha tambaleante. Los síntomas que va a tener la persona van a estar relacionados primero con la naturaleza del tóxico. También están relacionados con la sensibilidad de esa persona a ese tipo de tóxico y después por la vía de penetración. Si creemos que estamos ante una persona que está intoxicada o si sospechamos que una persona está intoxicada, ¿vamos a esperar que se presenten estos síntomas? No. Vamos a ejercer los primeros auxilios rápidamente. Y para eso, una de las cosas que primero tenemos que hacer es verificar el estado de la conciencia de la persona y pedir asesoramiento
al Centro Nacional de Intoxicaciones. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, podemos llamar al Hospital Posadas o podemos llamar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y siempre va a haber una persona del otro lado de la línea de teléfono que nos va a estar asesorando sobre qué es lo que debemos hacer rápidamente hasta que nosotros podamos trasladar a la víctima hacia un centro asistencial. Entonces, ante una intoxicación por ingestión, por ejemplo, si la víctima presenta quemaduras en los labios o en la boca, significa que a lo mejor ingirió algún tipo de sustancia cáustica. ¿Qué debemos hacer? Aplicarle abundante agua fría. Liberar las vías respiratorias. Recuerden siempre esto. Si esta persona que ingirió algo vomita espontáneamente, traten primero de ponerse guantes y cuidarse ustedes. Y si no, de alguna manera meter la mano en una bolsita de plástico, de nylon y juntar un resto de ese vómito. Como dice acá, para poder analizarlo. Repasando lo que vimos. Cuando se produce una intoxicación, se debe llamar siempre al centro de toxicología para pedir orientación. Ante una intoxicación por ingestión, en caso de que la víctima presente quemaduras en los labios o en la boca, se le debe aplicar abundante agua fría. Las vías respiratorias se deben mantener libres de secreciones. Si se presentan vómitos, siempre hay que recoger una muestra para que el mismo pueda ser analizado y colocar a la víctima en posición de recuperación. Los recipientes que estén cerca de la persona intoxicada deben ser llevados a una institución de salud, con el fin de que su contenido sea analizado. Lo que no hay que hacer en caso de intoxicaciones. No se debe administrar sustancia por vía oral a una víctima inconsciente. No se debe neutralizar el veneno con jugo de limón o vinagre, al menos que lo indique un médico. No se debe utilizar un antídoto para todo uso. No se debe esperar a que se presenten los síntomas si se sospecha que la persona se intoxicó. Una causa muy frecuente también de intoxicaciones por ingestión, como estábamos viendo acá, son los insecticidas. Los insecticidas que podemos llegar a intoxicarnos, por ejemplo, cuando consumimos, como dijimos antes, una fruta o una verdura que no la lavamos bien. Pero no solamente va a ocurrir una intoxicación por órganos fosforados, en este caso por insecticidas, cuando los ingerimos porque no lavamos bien las frutas o las verduras. También pueden tener intoxicaciones por contacto y por inhalación de las pulverizaciones las personas que trabajan en el campo y están aplicando esos productos a esas frutas y esas verduras. Si la intoxicación se produce por contacto, se deben quitar las ropas que estén contaminadas, lavar la zona con agua y jabón, vigilar la respiración y demás signos vitales y trasladar urgentemente a un centro asistencial. Una de las causas más frecuentes de intoxicaciones que nosotros vemos en los hospitales es la intoxicación por monóxido de carbono. Es muy frecuente, sobre todo en hogares donde hay braseros, donde hay una mala combustión, entonces se puede producir este gas que es un veneno, que es tóxico. Nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente sacar a la víctima de ese lugar que está cerrado. ¿Se le puede dar de tomar algo? No, no es lo más conveniente. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tiempo, los síntomas que va a tener primero, si la persona está consciente, es un dolor de cabeza muy intenso. Mareos, náuseas, puede llegar a vomitar. Y si ya llegamos en un periodo en el cual esa persona está inconsciente, vamos a encontrar que esa persona tiene flacidez en los músculos, ¿está bien? Y está en un estado de inconsciencia. Entonces, si esa persona está inconsciente, no le vamos a dar nada para tomar. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es retirar a esa víctima del lugar donde se está intoxicando, llevarlo al aire libre, si es necesario, darle respiración asistida, o sea, hacerle maniobras de reanimación. E inmediatamente tenemos que trasladarlo a un centro asistencial. Repasando lo que vimos. Ante una intoxicación por monóxido de carbono, la víctima puede estar consciente o inconsciente. Los primeros auxilios en estos casos son apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llevarlo al aire libre, darle respiración asistida en caso de que sea necesario y trasladar urgentemente al centro asistencial. Llegamos al final de la clase de hoy. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a Alfredo y Facundo, muy lindos los perritos, muy peligrosos también. Muchas gracias por habernos recibido acá, en el Delta. Bueno, esperemos la próxima con otro rico asadito, ¿está bien? Bueno, y muchas gracias a ustedes por haber venido. Bueno.
tema de las mordeduras y las picaduras de insectos. Lo que son los insectos, las víboras, las picaduras de la avispa. La verdad estuvo genial porque vinimos acá al Tigre, que nunca había venido, no conocía. Me parece que se lograron transmitir cosas importantes. Nuestra cultura argentina popular está muy arraigada, ¿no? En cosas de mitos y bueno, acá el Doc nos ha desterrado unas cuantas. Bueno, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Si a alguna persona le está pasando algo y yo la puedo ayudar, eso está bueno. Y terminamos de noche, sí, terminamos de noche. Está bueno esto. ¿Te pasa que estás en algún lugar, bueno, justamente como el que vinimos hoy, si nos llegaba a picar algo, lo íbamos a aplicar enseguida? Sí, ¿no? Bueno. La verdad que la pasé bien.